Epifanía del Señor. 1. Cuando Jesús nació en Belén, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En este pasaje se destacan tres acontecimientos: la aparición de la estrella, la turbación de Herodes y la ofrenda de los tres magos. La aparición de la estrella. 2. Hemos visto su estrella en el oriente. Aquí sobresale una enseñanza moral. ¿En qué modo uno, de la vanidad del mundo, se convierte a una vida nueva? Pero antes saboremos brevemente el relato. Jesús nació en una noche de domingo, o día del Señor, porque vino a visitarnos de lo alto un sol que se levanta en el mismo día en que dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Génesis 1:3. Se cuenta que Octaviano Augusto, por indicación de la Sibila, haya visto en el cielo a una virgen grávida de un hijo, y que desde entonces prohibió que le llamaran Señor, porque había nacido el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y el poeta Virgilio escribió: he ahí una nueva prole desciende de lo alto del cielo. Durante todo el día brotó de una antigua cabaña un abundante manantial de aceite, porque en aquel día nacía en la tierra aquel que fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Salmo 44:8. El templo de la paz se desplomó desde los cimientos. Los romanos, a motivo de la paz universal que reinaba en todo el orbe bajo César Augusto, habían construido un estupendo templo de la paz. Los que entraban en el templo para consultar la divinidad y preguntaban cuánto duraría ese templo, recibían esta respuesta: durará hasta que una virgen dé a luz. Con gozo interpretaban así: entonces será eterno, porque jamás una virgen podrá dar a luz. Pero Dios destruyó la sabiduría de los sabios y la prudencia de los prudentes. 1 Corintios 1:19. Porque en la hora de la natividad el templo se desplomó desde los cimientos. 13 días después de su nacimiento, o sea hoy, he ahí que desde el oriente vinieron unos magos a Jerusalén que preguntaban: ¿dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella. Eran llamados magos por la amplitud de sus conocimientos. Aquellos que los griegos llaman filósofos, los persas los llaman magos. Venían de las tierras de los persas y de los caldeos. Quizás para ellos fue posible recorrer tan grande distancia montados sobre sus dromedarios. La estrella se distinguía de las otras por el esplendor, por la posición y por el movimiento. Por el esplendor, que ni la luz del día estorbaba; por la posición, porque no estaba en el firmamento con las demás estrellas menores, ni tampoco en el éter con los planetas, sino que trazaba su camino en el aire en la vecindad de la tierra; y por el movimiento, porque antes permaneció inmóvil sobre la Judea, y después dio a los magos la indicación para llegar a la Judea. Ellos tomaron por su cuenta la decisión de entrar en Jerusalén como capital de la Judea. Cuando salieron de la capital, con el primer movimiento visible, la estrella los precedió. Cumplido su cometido, la estrella desapareció, regresando a la primitiva materia de la que había sido tomada. Observa que esta fiesta se llama Epifanía, que deriva de los términos griegos epi, sobre, y fané, manifestación, porque hoy Cristo se manifestó con la señal de la estrella. Es llamada también teofanía de los términos griegos teos y Dios, y fané, porque como hoy, pasados 30 años, fue manifestado por la voz Padre y bautizado en el río Jordán. Es llamada también Betfanía, del término hebreo Bet, casa, porque pasado un año desde el bautismo, como hoy, realizó un milagro divino en el seno de una casa en una fiesta de bodas. 3. Vamos a ver ahora qué significan en sentido moral la estrella, los lagos, el oriente y Jerusalén. La estrella simboliza la iluminación de la gracia o también el conocimiento de la verdad. En efecto, Jesús, del que proviene toda gracia, dice en el Apocalipsis: yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesucristo
si bien hijo es también raíz, o sea, padre de David. O también, como la raíz sostiene la planta, así la misericordia de Cristo sostuvo a David pecador y penitente. Cristo es la estrella resplandeciente en la iluminación de la mente y es estrella de la mañana en el conocimiento de la verdad. Los magos representan a los sabios del mundo de los que dice Isaías. Los sabios y los consejeros del faraón le dieron un consejo necio. 19:11. El faraón que se interpreta que descubre al hombre es figura del mundo que después de haber cubierto al hombre con sus vanidades, lo descubre en la miseria de la muerte. El mundo no da sino que presta, y en el momento de la máxima estrechez exige lo que prestó, y así abandona al hombre en la miseria y la desnudez. Necio es pues el consejo de aquellos sabios que exhortan a acumular los bienes ajenos que no podrán llevar consigo y a cargarse de cosas prestadas que no podrán transportar consigo a través de la estrecha abertura. Y el orificio de la muerte es tan angosto que apenas puede pasar el alma sola y desnuda. Cuando se llega a ese paso se debe dejar toda carga de las cosas temporales. Solo los pecados que no son sustancias materiales pasan fácilmente junto con el alma. El oriente es figura de la vanidad del mundo o de la prosperidad. Dice Ezequiel: he visto y aquí a unos hombres con las espaldas vueltas contra el templo del Señor y los rostros hacia el oriente, y adoraban al sol naciente. El templo es figura de la humanidad de Cristo o también la vida de cada justo. Tienen el dorso contra el templo del Señor y el rostro hacia el oriente, los que, olvidados de la pasión y de la muerte de Cristo, todo lo que conocen y todo lo que saben, lo orientan hacia la vanidad del mundo. Por eso el Señor se lamenta por boca de Jeremías: volvieron hacia mí el dorso, no el rostro. En el tiempo de su aflicción, o sea, de la muerte, dirán: levántate y sálvanos. ¿Dónde están tus dioses? O sea, los placeres y las riquezas que te procuraste. Que ellos se levanten y te liberen en el día de tu desgracia. 2:27-28. O también tienen el dorso contra el templo y adoran al sol naciente los que desprecian la pobreza, la humildad y los sufrimientos de los justos, y proclaman dichosos a los que abundan de placeres y de riquezas. Jerusalén se interpreta pacífica. Es figura de la vida nueva, o sea, de la penitencia. Dice Isaías: mi pueblo habitará en una espléndida paz, en las tiendas de la confianza y en un reposo opulento. Feliz es esa condición en la cual reinan la gracia de una condición tranquila, la confianza de una conducta santa y la riqueza de la caridad fraterna. Como la estrella atrajo a los magos del oriente, así la gracia divina llama a los pecadores desde la vanidad del mundo a la penitencia, para que busquen al Rey nacido, buscándolo lo hallen y hallándolo lo adoren. Preguntan: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? O sea, ¿dónde está el Rey de los que confiesan sus pecados, el Rey de los penitentes? Buscan al Rey de los penitentes que nació en ellos, los que se proponen hacer penitencia. Dicen ellos: nosotros que habitábamos en el oriente y vivíamos arrastrados por la vanidad del mundo, hemos visto su estrella. O sea, hemos conocido su gracia y así, atraídos por él, hemos venido a adorarle. 2. La turbación de Herodes. 4. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. El diablo, el rey de toda turbada, se turba. También el mundo se inquieta cuando oye que Cristo nació en los penitentes y ve también que otros pecadores se convierten a él por obra de la gracia. Satanás se enfurece al ver que su reino disminuye mientras el reino de Cristo aumenta cada día. Se lee en el Éxodo: dijo el faraón a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Vengan y con toda astucia oprimámoslo para que no se multiplique. La astucia del diablo oprime a los hijos de Dios con la sugestión. La maldad del mundo los oprime con la blasfemia y el escarnio. Sigue el Éxodo: los egipcios odiaban a los hijos de Israel, los hacían sufrir con los insultos y les amargaban la vida. Tormento de los justos o sartén para freírlos es la vida de los pecadores. Dice el Salmo: Moab es la olla de mi esperanza. Moab se interpreta del padre, o sea, los que tienen por padre al diablo. Ellos son la olla de la esperanza, porque también los impíos viven para los justos, o sea, para su provecho. Herodes se interpreta
interpreta gloria de la piel. Se turbó porque había nacido aquel rey pobre que dice: yo no recibo gloria de los hombres, y yo no busco mi gloria, mi reino no es de este mundo. Herodes, gloria de la piel, se altera, porque ve que su esplendor se cambia en negrura, su molicie en aspereza, como dice Isaías: en lugar de los suaves perfumes habrá hedor, en lugar del cinturón una cuerda, en lugar de una cabellera rizada la calvicie, y en lugar de la faja pectoral el cilicio. Estas palabras no necesitan comentario porque los penitentes las toman a la letra. Se lee en el Éxodo: quítate ahora tus atavíos y después sabré lo que he de hacerte. 33:5. Por esto la reina Esther buscó refugio en el Señor, temiendo el peligro que amenazaba su vida. Se quitó su regia vestidura y se puso vestidos adecuados para el luto y el llanto. En lugar de los perfumes costosos, esparció sobre su cabeza cenizas e inmundicias. Mortificó su cuerpo con ayunos y con los cabellos revueltos giraba por las habitaciones en las que antes solía tanto recrearse y gozar. Esther se interpreta escondida, es figura del alma penitente que se aleja de la agitación mundana y se refugia en la soledad del espíritu y a veces también en la del cuerpo. Recurre al Señor porque en ninguna parte sino en Él se halla el refugio del peligro, del pecado y del juicio, que siempre le está presente y la amenaza, y por esto teme. Se quita los vestidos de la gloria y se pone los de la penitencia. En lugar de los perfumes de los distintos placeres, esparce sobre su cabeza, o sea, en su mente, la ceniza de su fragilidad y las inmundicias de la propia iniquidad. Insiste en los ayunos y vuelve a pensar con dolor en todos los lugares en los que antes se divertía. Esto es lo que dice Gregorio de María Magdalena: cuántos placeres experimentaba en sí misma, otros tantos sacrificios se exigió a sí misma. 3. La ofrenda de los 3 magos. 5. He aquí la estrella que habían visto en el oriente. Oh misericordia de Dios, que jamás olvida tener piedad. Al que vuelve a él, enseguida se le acerca. Dice Isaías: tú invocarás y el Señor te escuchará. Clamarás y él dirá: heme aquí, porque yo, el Señor tu Dios, soy misericordioso. Y he aquí la estrella. Los magos habían ido a Herodes y habían perdido la estrella. Ellos representan a los reincidentes que, regresando al diablo, o sea, al pecado mortal, pierden la gracia. En cambio, cuando se alejan del diablo, entonces recuperan la gracia. Dice Jeremías: se dice comúnmente, si un hombre repudia a su mujer y ésta, alejándose de él, se casa con otro hombre, ¿acaso regresará de nuevo a él? ¿No quedará quizás inmunda y contaminada? Sin embargo, tú que fornicaste con muchos amantes, o sea, con los demonios y el pecado, vuélvete a mí, dice el Señor. Y aquí la estrella los precedía. Hallamos una concordancia en el Éxodo. El Señor los precedía para señalarles el camino, de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego, para servirles de guía en el camino en ambos tiempos. De día la columna de nube los protegía del ardor del sol, de noche la columna de fuego disipaba las tinieblas para que pudieran defenderse de las serpientes. Observa que la iluminación de la gracia divina se llama columna, porque sostiene; de nube, porque suaviza el calor del sol, o sea, el calor de la prosperidad mundana; columna de fuego contra el frío de la infidelidad, contra las tinieblas de las adversidades y contra el veneno de la sugestión diabólica. Hasta que la estrella llegó y se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. He ahí el término de la fatiga, la meta del viaje, el gozo del que busca el premio del que halla. Alégrese el corazón de los que te buscan a ti. Salmo 104:3. Oh Jesús, y si se alegran los que te buscan, cuánto más se alegrarán los que te hallan. La estrella antecede, la columna precede. Aquella señala el camino a la cuna del Salvador, esta a la tierra prometida. Y en la cuna está la tierra prometida, que emana la miel de la divinidad y la leche de la humanidad. Corre pues detrás de la estrella, apresúrate detrás de la columna, porque te guían a la vida. Te fatigarás poco, llegarás pronto y hallarás el anhelo de los santos y el gozo de los ángeles. 6. Al ver la estrella, los magos experimentaron un grandísimo gozo. Presta atención que en estas 3 palabras está indicada una triple alegría que debe probar el que se recupera la gracia perdida. Debe alegrarse porque no murió en pecado mortal, por el cual se hubiera condenado eternamente, porque recuperó la gracia.
que no había merecido y porque si persevera será promovido a la gloria. De este triple gozo habla Isaías: lleno de júbilo me gozaré en el Señor y mi alma exultará en mi Dios. Y entraron en la casa. Mateo 2:11. Relata Lucas que el hijo mayor, indignado, no quería entrar en la casa. En cambio, el hijo pródigo ya había entrado porque había vuelto en sí mismo. Se dijo a los apóstoles: a nadie saluden por el camino. El que está por el camino está fuera, y el que está fuera de casa, y por eso no es digno de ser saludado. Más aún, como dice Amós: en todas las plazas habrá llanto, y a todos los que están fuera se les dirá: ay, ay. 5:16. Hallaron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Porque entran, hallan, y porque hallan, se postran y adoran. En el niño y en María están indicadas la inocencia y la pureza, en el gesto de postrarse el desprecio de sí mismo, y en el hecho de adorar la devoción de la fe. Ahí pues los penitentes entran en la casa de la propia conciencia y hallan la inocencia con respecto al prójimo y la pureza con respecto a sí mismos. Pero de ello no se ensoberbecen, sino que se postran con la cara a tierra y adoran devota y fielmente a aquel que les dio todas estas gracias. Entraron en la casa, quizás era el albergue del que habla Lucas, y hallaron al niño con María su madre. Se pregunta la glosa: ¿por qué junto a María los magos no hallaron a José? Para que de aquel hecho no surgiera un motivo de injusta sospecha en aquellos pueblos que enseguida, apenas nacido el Salvador, le habían enviado sus primicias, sus primeros representantes para adorarlo. Y abrieron sus tesoros, nos advierte la glosa. Cuidémonos de descubrir nuestros tesoros por el camino. Esperemos que hayan pasado los enemigos para poderlos ofrecer solo a Dios desde el secreto de nuestro corazón. El rey Ezequías, por haber mostrado los tesoros del templo a los extranjeros, fue castigado en sus descendientes. 4 Reyes 20:12-19. Desea ser hurtado el que lleva públicamente un tesoro por el camino. 7. Y ofrecieron al niño los dones, oro, incienso y mirra. El oro se refiere al tributo, el incienso a los sacrificios y la mirra a la sepultura de los muertos. O también por medio de estos tres dones se proclama la regia potestad de Cristo, la majestad divina y la mortalidad humana. En otro sentido, el oro, que es resplandeciente, sólido y golpeado, no rechina. Está indicada la verdadera pobreza, que no se oscurece por el hollín de la avaricia, ni se hincha con el viento de las cosas materiales. Lo mismo hace una sólida virtud. Delante de los escándalos no se escandaliza ni murmura. Asimismo, en Arabia, que significa sagrada, hay plantas de las que se saca el incienso y la mirra. Los propietarios de esas plantas son llamados en árabe sagrados. Cuando hacen una incisión en esas plantas o las vendimian, ellos no toman parte en los funerales ni se contaminan en relaciones con mujeres. Solino. El incienso, una planta inmensa y frondosa con una corteza muy sutil, produce un jugo aromático como el del almendro. El incienso es llamado en latín tus, de tundere, machacar, o también del término griego teos, Dios, en cuyo honor se quema. A veces se adultera el incienso mezclándolo con resinas o con otras sustancias gomosas, pero se distingue lo mismo por sus propiedades, porque el incienso puesto sobre las brasas arde, mientras la resina humea y las sustancias gomosas se licúan. El árbol del incienso simboliza la oración devota, que es grandísima por la contemplación y frondosa por la caridad fraterna, porque intercede tanto por los amigos como por los enemigos. Tiene una corteza sutil por su benevolencia hacia los demás y mana el jugo de las lágrimas de gran fragancia en la presencia de Dios. Se dice en el Cantar de los Cantares: levántate, oh Aquilón, o sea, aléjate, oh diablo, y ven tú, oh austro, o sea, el Espíritu Santo. Sopla en mi jardín, o sea, en mi mente, y se esparzan sus aromas, o sea, las lágrimas. 4:16. Este jugo es la refección de los pecadores, como la leche del almendro es refección de los enfermos. El que ora se golpea el pecho y su devoción sube a Dios. Sin embargo, ay de mí, hoy la oración devota se corrompe con una mezcolanza espuria, o sea, con la resina de la vanagloria como en los hipócritas y con la goma del dinero como en los clérigos desgraciados que oran y celebran las misas por el estipendio.
La verdadera devoción arde por el fuego del amor divino, mientras la contaminada por la vanidad echa humo y la corrompida por la codicia se licúa. Además, el árbol de la mirra se eleva hasta 5 codos de altura. El jugo que de él destila espontáneamente es más apreciado, mientras es de menos valor el extraído con una incisión en la corteza. Mirra, así llamada de amargura, simboliza el amargo sufrimiento del corazón o del cuerpo, cuyo primer codo es el pensamiento de la muerte, el segundo la presencia del juez airado en el juicio, el tercero su sentencia irrevocable, el cuarto la gehenna inextinguible y el quinto la compañía de todos los hombres perversos, la presencia inevitable de los demonios y el castigo inherente, o sea, una pena continua. Si el sufrimiento destila espontáneamente es más precioso, o sea, más acepto a Dios, mientras el sufrimiento que destila de las heridas de las enfermedades o de las adversidades tiene menos valor. 8. Los magos ofrecieron al Señor oro, incienso y mirra. De la misma manera también los verdaderos penitentes le ofrecen el oro de la pobreza total, el incienso de la oración devota y la mirra del sufrimiento voluntario. Observa que el incienso de la oración devota y la mirra de la saludable penitencia en ninguna parte se hallan sino en Arabia, o sea, en la Santa Iglesia. Los que quieren conservarlas y cosechar sus frutos deben alejarse del cadáver del dinero mal habido, sobre el cual los ávaros se arrojan como el cuervo sobre la carroña, y de contactos lujuriosos. Supliquemos pues al Señor para que podamos ofrecerle estos 3 dones y después reinar con Él, que es el Dios bendito por los siglos. Amén. Cuarto sermón alegórico. 9. En aquel tiempo serán traídos dones al Señor de los ejércitos por un pueblo dividido y dilacerado, por un pueblo terrible más que cualquier otro, por una gente que espera y está oprimida, cuya tierra fue devastada por los ríos. Isaías 18:7. Esta profecía se refiere a la conversión de los gentiles cuyas primicias, o sea, los magos, llevaron hoy los dones de oro, incienso y mirra a Jesucristo, Señor de los ejércitos. Dice Malaquías: desde la salida del sol hasta su ocaso, es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se sacrifica y se ofrece a mi nombre una oblación pura, dice el Señor de los ejércitos. Ahora bien, para conocer mejor la miseria del pueblo pagano y la misericordia de Dios liberador, vamos a tratar brevemente los 2 argumentos. Aquel pueblo pagano, del cual también nosotros somos hijos, estaba separado de Dios por el culto a los ídolos. Por esto, Oseas, hablando de los judíos idólatras que se habían unido a Jeroboam, dice: Efraín se alió a los ídolos, despídelo porque se convite, está separado. 4:17. Jeroboam se interpreta división del pueblo. Fabricó 2 becerros de oro y dijo al pueblo: no suban a Jerusalén, he aquí tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. 3 Reyes 12:28. Asimismo, el pueblo pagano era un pueblo dilacerado por la vejación del diablo, como se lee en las pasiones de algunos apóstoles. El diablo privaba de la vista, del oído y de la capacidad de caminar a los que le adoraban, y los oprimía con diversas tribulaciones. Dice Marcos: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió de él. Y en otro lugar, los que eran atormentados por los espíritus impuros eran curados. El pueblo pagano era terrible por la ferocidad de su ánimo. Dice Habacuc: he aquí yo levantaré a los caldeos, nación cruel e impetuosa, que camina a lo largo y a lo ancho de la tierra para adueñarse de tiendas ajenas. Los 3 magos vinieron de las tierras de los persas y de los caldeos para adorar al Señor. Después de aquel pueblo no hubo otro más terrible. Sigue la cita de Habacuc: es feroz y terrible, sus caballos son más veloces que los leopardos y más ligeros que los lobos nocturnos. Gente que esperaban que se verificase aquella profecía de Balaam: saldrá la estrella de Jacob y se levantará un cetro. Números 24:17. O sea, un hombre de Israel, gente oprimida por tantas guerras. Como oprimía a los demás, era también oprimida por los demás. Los caldeos destruyeron Jerusalén y a su vez fueron destruidos por Ciro y por Darío. Y eran oprimidos no solo por los extranjeros, sino que se destruían también entre ellos. Sigue Isaías: sus tierras eran arrasadas por sus ríos, o sea, por las guerras intestinas. Demos gracias a Jesucristo, que de tal pueblo infiel y bárbaro se dignó recibir hoy los dones, primicias de la fe, y con él formar su iglesia, que somos nosotros. A él todo honor y gloria por los siglos eternos. Amén. 5 Sermón moral 10.
En aquel tiempo serán traídos dones al Señor de los ejércitos por pueblo separado de Dios. Observa que en este pasaje de Isaías están indicadas las 7 especies de pecados mortales, en los que en el pasado estaban enredados algunos que por la gracia de Dios se convirtieron a penitencia. Pueblo separado de Dios por la soberbia, dilacerado por la avaricia, terrible por la ira, gente que espera por la vanagloria, oprimida por la envidia, tierra devastada por los 2 ríos, la gula y la lujuria. Ahora vamos a analizar los distintos aspectos. Pueblo separado es un pueblo de soberbios. Como el viento desarraiga la planta, así la soberbia separa al hombre de Dios. Dice Job, como árbol desarraigado arrancó o permitió que fuera arrancada mi esperanza. 19:10. La esperanza del hombre es Dios, del que se separa cuando el viento de la soberbia lo desgarra de la raíz de la humildad. No hay que asombrarse porque la soberbia va por encima de sí. En latín super se iens, mientras humildad quiere decir la bajeza de la tierra, en latín humibilitas. El soberbio sube, Dios baja. ¿Qué hay de más contrapuesto y antitético? El soberbio en alto, Dios en bajo. El soberbio se desarraiga de Dios. A Dios solo el humilde le agrada y se le une. La raíz es la vida del árbol. La humildad es la vida del hombre. Si uno tiene en su jardín un lindo árbol frutal, ¿no se doloría quizás si el viento lo desarraigara? Por cierto, cuánto mayor es el disgusto cuando el viento de la soberbia desarraiga nuestra alma de su Creador, que detesta la soberbia más que todos los pecados, resiste a los soberbios y depone a los poderosos. La soberbia está sujeta a las caídas. Quien está en lo bajo es más seguro que el que está en lo alto. Sensatamente concluye Séneca, limítate a las cosas pequeñas de las que no puedes caer. 11. Pueblo dilacerado. Es el pueblo de los ávaros y de los usureros. Como las aves o las bestias despedazan un cadáver, así los demonios despedazan con la avaricia el corazón del avaro o del usurero. Dice Nahum, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda falsedad llena de laceraciones. La rapiña no se alejará de ti. El alma vive por medio de la sangre, el poder por medio de sus propias cosas. Si quitas al hombre la sangre o al pobre sus cosas, ambos mueren. Los rapiñadores y usureros que se adueñan de las cosas ajenas son llamados ciudad de sangre.